No vaya a ser como ya estamos en Facebook. Estamos en 30 segundos. Gracias. Ya no digamos nada. ¿Qué? ¿La paciente? Para que no sé ustedes cómo está. Sí, pero para que esto no está ahí atrás de la... de las instrucciones de... Buenas tardes, bienvenidos a su programa Societatis, el Seminario de Sociología General y Jurídica de la Facultad de Derecho. Nuestra gratitud al doctor Raúl Contreras Bustamante, director de la facultad, al doctor Víctor Manuel Garay Garzón, secretario general, y al maestro Ricardo Rojas Arévalo, jefe de la División de Educación a Distancia, por permitirnos este espacio para comentar con ustedes fenómenos sociales vinculados al derecho. En esta ocasión nos acompaña el doctor Gustavo Segura Moreno, a quien le agradecemos mucho y además porque lo hemos incorporado al equipo de trabajo de este programa de Societatis, y entonces con su generosidad nos acompañará casi una vez por mes para tratar temas relacionados con la salud. Le cedo el uso de la palabra a la maestra Amparo para que nos recuerde su síntesis curricular. Muchas gracias, doctora. El doctor Gustavo Segura Moreno es médico cirujano por la Universidad La Salle, es pediatra y dermatólogo pediatra egresado del Hospital Infantil de México Federico Gómez del Instituto Nacional de Salud. Tiene entrenamiento en atención primaria y de secuelas de quemaduras en el Rainier Hospital for Children de Boston. Y bueno, ejerce en la dermatología cosmética y tecnología aplicada en la clínica Dermédica. Bienvenido, doctor. Gracias. Pues el tema que vamos a comentar con ustedes es el uso terapéutico de la marihuana. En América indígena, o como parte de la amplia farmacopea herbolaria de los pueblos indígenas, el empleo de plantas alucinógenas se presenta como una costumbre de profundo arraigo y antigüedad milenaria. En el caso de México, se ha considerado que es un país muy representativo en esta área porque es muy rico respecto a la diversidad de alucinógenos y el uso de ellos que han hecho diversos pueblos indígenas. Indudablemente destaca el peyote y el hongo, este último conocido como Teonanacatl, la carne de los dioses. Y obviamente esos grupos prehispánicos llevaban a cabo prácticas rituales. Se presenta como una costumbre de profundo arraigo y que iba a reafirmarse a distintas realidades para inducir experiencias de iniciación a ciertos misterios y para curar enfermedades del cuerpo y del alma. Entonces nos vamos a ocupar el día de hoy, como hemos señalado, del uso terapéutico de la marihuana. Sin embargo, antes de iniciar propiamente nuestro tema, de la intervención de la vez pasada, nos llegó una pregunta realizada por diversas personas en diversa forma, pero que se refería, si ustedes recuerdan, hablamos de las cremas en la cara y estos productos mágicos, y nos preguntaban que se está utilizando inyectarse sangre, que no me quedó esto, desconocía yo esto y me sorprendió. Antes de iniciar en nuestro tema queríamos pues hacerte esta pregunta, sí, claro, para que las personas que nos las hicieron pues escuchen la respuesta. Sí. Espero que la escuchen. El procedimiento se conoce como aplicación de plasma rico en plaquetas. Lo que se hace originalmente, esta técnica se desarrolló para el cierre de algunas heridas. Utilizando los elementos de la sangre, específicamente las plaquetas, liberan ciertos, se les llaman factores de crecimiento, que inducen la reparación de heridas y la renovación del tejido.
Entonces lo que se hace es una separación de los elementos de la sangre y nos quedamos con una porción muy pequeña de toda la cantidad de sangre que se prepara. Una cantidad muy pequeña es el plasma rico en plaquetas y este es el que se administra en las heridas. Se utiliza actualmente en dermatología cosmética como una técnica de rejuvenecimiento, ya que estimula colágeno y elastina, pero hay que tener mucho cuidado porque desafortunadamente hay mucho charlatán al respecto. Creen que esto es nada más centrifugar la sangre y poner lo que no es rojo, y entonces lo que se ha caído mucho es en que lo que les inyectan es la albúmina de la sangre y no como tal el plasma rico en plaquetas, que además actualmente se han diseñado técnicas y sustancias químicas que ayudan a que este plasma rico en plaquetas funcione mucho mejor y las plaquetas degraden estos factores de crecimiento, los expulsen hacia los tejidos y entonces sea activo ese suero. Entonces les doy la recomendación que si van a realizarse este procedimiento lo hagan en manos de gente experta y su establecimiento actualmente debe de contar con un registro sanitario que le permita el uso de sangre y tejidos, porque no es en cualquier consultorio donde se puede realizar este procedimiento, es prácticamente, tiene que tener la licencia casi de un laboratorio. De hecho, ese es uno de los motivos por los cuales muchos médicos éticos han dejado de hacerlo, en lo que están haciendo sus trámites ante COFEPRIS, y para poder llevar a cabo este procedimiento con todas las medidas que la ley lo indica dentro de sus oficinas o de sus consultorios. Muy bien. Ya hemos aprendido todos y tengan cuidado con eso que les inyectan ahí, porque luego se entera uno de historias terribles. Así es. Bueno, como habíamos comentado con ustedes, vamos a ocuparnos del uso terapéutico de la marihuana y aquí sí queremos insistir, y lo hemos comentado antes de que iniciara el programa, no del uso de recreación o de ocio, que es generalmente el que se piensa y que además se vincula a la autorización o no de la ley. Entonces queremos referirnos a esta finalidad que se usa con la marihuana y que también de alguna manera pues la ley considera a estas prácticas dentro del mismo rubro. Entonces, cuando hablamos del uso terapéutico de la marihuana, ¿qué debemos de entender? Okay. La marihuana, o conocida por su término científico cannabis, es una planta. Recordemos que la madre de la farmacología moderna es la herbolaria. De ahí que muchos de los remedios que actualmente se utilizan, muchos tienen sus orígenes precisamente en plantas, en hierbas, untadas, fumadas, ingeridas, etc. Lo que hoy es la farmacología es poder encontrar qué molécula es la que está generando el beneficio y no el entero de la planta, que esto es algo de lo que ocurre principalmente en la cuestión de la marihuana, ya que nosotros nos hemos enfocado en la medicina en una sustancia que no es psicoactiva, es decir, que no genera todos estos síntomas neurológicos en la gente, sino que se pasa de ese punto a áreas específicas de la corteza cerebral o de las terminaciones nerviosas, que es el cannabidol. El cannabidol, que es una parte del cannabis, no es todo el cannabis, es lo que se está utilizando actualmente, este beneficio. Y a propósito del comentario que hacía de que estaban muy de la mano junto con el peyote y junto con los hongos alucinógenos, de hecho ya hay formulaciones, por decirlo de alguna forma, magistrales, obviamente no son comerciales, que manejan combinaciones tanto de peyote como de marihuana para su aplicación tópica para los dolores crónicos, en una especie de gel antiinflamatorio, que en realidad más bien es un gel analgésico. Sin embargo, sí quisiera aprovechar la oportunidad para aclarar un punto que a veces lo han puesto en contrapeso en las leyes, apoyando a la parte recreativa y a dar puerta abierta, porque realmente el problema no es la puerta abierta hacia la investigación. La puerta abierta hacia la investigación se abre, nada más que obviamente lo tienen que controlar por el riesgo del mal uso
del recurso como en forma recreativa. Pero la gente que defiende la parte recreativa, ya hay estudios que podemos encontrar en literatura médica que nos habla del daño que genera la inhalación o el fumar marihuana en edades tempranas, porque genera un daño a nivel de la corteza cerebral. Los cambios a veces son relativamente sutiles, pero uno de los cambios que se han identificado es la memoria verbal está retrasada. Entonces es gente que tiene ciertas dificultades para la expresión. De ahí que muchas veces la gente, cuando alguien está hablando muy lento, pausado, reacciona, le digan está marihuano, ¿no? Eso, obviamente, en un menor grado en una gente que ya no está bajo los efectos de la sustancia, por la afectación que hace en la corteza cerebral el cannabis, se ve afectada esta memoria verbal, ¿no? Que es para podernos expresar adecuadamente. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Cuando lleguen ahora los productos de patente, pues tenemos que tener precisamente este cuidado de que sea cannabidol lo que estamos utilizando y no sea propiamente la marihuana completa como tal, porque sí tiene riesgos para la salud, ¿no? Y en estas enfermedades que nos has dicho que pueden tratarse con la marihuana, ¿cuál es la efectividad? Incluso hay casos de epilepsia que han encontrado la luz, que han sido de difícil control, o de chicos con autismo, que han tenido muy buen resultado. Siguen desarrollándose los estudios, pero ya los neurólogos pediatras han respaldado el uso de estas alternativas terapéuticas en los casos que han sido de difícil control con las terapias habituales. Entonces, la verdad es que ayuda mucho. Otro de los campos importantes donde se puede echar mano de esta sustancia es, por ejemplo, los pacientes oncológicos. Ustedes saben que cuando los pacientes reciben quimioterapia, algunas de las mayores complicaciones o molestias que tienen los pacientes con quimioterapia son las intensas náuseas y vómitos que les vienen con el efecto de estos medicamentos. A través del uso de marihuana se ha podido, bueno, específicamente el cannabidol, se ha podido disminuir de forma importante estos síntomas. Por otro lado, lo que habíamos comentado, epilepsia, autismo, que son a veces muy angustiantes para los padres, se han logrado hacer existe buena evidencia al respecto. Entonces, creo que todavía estamos parados ante un portal hacia la exploración de estas plantas o de estos productos naturales con efectos alucinógenos, pero que si vamos desmenuzando los efectos, no es lo alucinógeno lo que estamos buscando, sino toda la serie de síntomas que se alivian con el uso de este tipo de drogas recreativas. Y entonces encontramos precisamente moléculas que están asociadas, pero que no son propiamente las psicotrópicas, sino que tienen un efecto en otro nivel. De ahí que la gente que se aplica las cremas o los geles con cannabidol en la piel tengan un efecto relajante, pero no tengan un efecto psicotrópico, no tienen estas otras alteraciones. Que también hay que comentar, la marihuana, además de sus efectos a nivel del sistema nervioso central, también tienen efectos sobre la hidratación de las mucosas. La gente cuando está bajo los efectos de la marihuana tiene resequedad de las mucosas, la boca, los ojos, incluso llega a haber alteración del tránsito intestinal y pueden tener también efectos cardiológicos. También efectos sobre la vasculatura, de ahí que aparezcan con los ojos enrojecidos. Junto que además, si se dan cuenta, son muchas cosas que ocurren con una sola sustancia. Entonces ahí nos damos cuenta que existen diferentes componentes en la misma planta, pero que tienen efectos distintos en todo el cuerpo. Entonces hemos ido desmenuzando y precisamente
Estos son de las cosas pues más alentadoras que tenemos. Pues vamos a una pequeña pausa y regresamos con ustedes. Continuamos en 2 minutos. Si no se va la imagen y nos dejan hablar solos. No, ya no se va. Ya que se cargó. Sí, no sé. Este es un complot. Exactamente. Como estamos hablando de un tema sospechosito. Exacto. Exacto. No, entonces, ¿qué? ¿Puedo tomar agüita? Es para ti. Gracias. Perdón. Que con estos climas locos. Ay, sí. ¿Y están bien o pedimos que nos apagamos el aire? No, por mí está bien, porque afuera está haciendo un calorón. Sí, venía acalorado. ¿Ustedes están bien? Sí. Ah, bueno. Que luego digan, ¿no? Si ¿Me pudiéramos enfermé? comer. Me enfermé toda la vida. No, bueno. Y me tengo que ausentar como una Continuamos semana. en 10 minutos. 10 segundos. Ok. ¿Eh? Regresamos con ustedes y siguiendo nuestra tradición les cedo el uso de la palabra a la maestra Amparo para que nos haga las recomendaciones de esta semana. Muchas gracias, doctora. Bueno, en esta ocasión vamos a recomendar documentales a propósito del tema que estamos tratando. El primero se llama Hijos de la Tierra, que es un documental de 2016 que ganó el premio Goya al mejor cortometraje documental. Y bueno, en ella se nos presentan entrevistas de personas que creen fervientemente en el uso de plantas y otros productos de la naturaleza para curar enfermedades y obviamente con menos secuelas que las de medicamentos de patente. También se presentan entrevistas de los llamados yerberos o curanderos y que obviamente la lucha también por conservar precisamente estas tradiciones o esta tradición de la medicina herbolaria y pues heredarlos a la siguiente generación. El otro documental es Ilegal, que es un documental brasileño de 2014 en donde nos muestra la lucha que las personas con enfermedades sufren día a día y que, bueno, a pesar de los tratamientos médicos, pues no han tenido ninguna efectividad en los mismos y esto ha mermado su calidad de vida, principalmente su estado de salud y por tanto los familiares en esta desesperación por ayudar a sus familiares pues empiezan a experimentar o buscar alternativas y precisamente la encuentran en la sustancia activa de la marihuana, que es el cannabidol. Pero también nos muestra toda esta parte de lucha que tienen que ir específicamente contra la estructura o la normativa jurídica, porque precisamente la marihuana es una sustancia prohibida. En este entonces, en 2014, por lo menos lo era para Brasil, pero precisamente a raíz del documental es como se empieza a permitir que ciertos profesionales como neurocirujanos, psiquiatras y pediatras puedan prescribir la sustancia activa del cannabidol a niños especialmente que padezcan epilepsias y cuyos tratamientos pues no hayan sido efectivos. Fue precisamente a raíz del documental, entonces son nuestras recomendaciones. Muy bien. Bueno, estamos hablando sobre el uso terapéutico de la marihuana, que normalmente se ve un poco o un mucho opacado por el uso recreativo, ¿no? Así es. En general, si nosotros hablamos de marihuana, yo creo que las personas piensan de inmediato en el uso recreativo o de ocio. Entonces, esta parte médica que siento que es poco conocida, excepto aquellas personas que han hecho uso o que los médicos les han significado que la utilicen. En el caso de México,
podríamos decir que sí se está utilizando con pacientes. Ya hay algunos protocolos controlados, son muy pocos. Sin embargo, por toda la normatividad que se tiene, hay que pasar por muchas pruebas, muchos filtros. No podemos decir como tal que ya esté en un desarrollo, cosa que a lo mejor todo el mundo diría, ¿cómo? Si somos un gran productor de marihuana, ¿no? ¿Por qué no lo hay? Estamos todavía en esa fase. COFEPRIS está regulándolo con mucho cuidado. Yo creo que eso es algo muy responsable, sobre todo porque además vivimos en una sociedad en donde la automedicación ocupa el primero, segundo, tercero, cuarto y quinto lugar de indicación de un medicamento o de algún remedio, ¿no? De hecho, aprovechando lo que comentaban, esto no es un documental, esto realmente fue como una cápsula o es un video muy corto de un grupo de padres, de hecho anglosajón si mal no recuerdo, que precisamente en los chicos con autismo, ellos son los que comienzan a reportar. A alguien, como sucede en muchas cosas, se les ocurre, le han dado todo a sus hijos para el control del autismo. Saben que son chicos que dentro del espectro autista, sobre todo a quien se les da, no es a los que tienen el perfil tranquilo y aislado, sino a los que tienen estos cuadros de exasperación, de grito y de falta de control. Los padres, pues buscando alternativas, a alguien se le ocurrió y comenzaron a notar cómo el chico iba mejorando, tenía mayor concentración, toleraba mejor todos los estímulos externos porque ellos están en un estado de hiperexcitabilidad. Y es a partir de los reportes que se comienza incluso a hacer viral en redes sociales y la gente comienza a interesarse en eso. Y entonces comienzan a salir las anécdotas. En México, si somos honestos como tal, lleva mucho tiempo usándose como un efecto analgésico. Les decía que como fórmulas magistrales están tanto las infusiones como los geles y las cremas que tienen triturado, disuelto o infusionado el cannabis. Y entonces lo utilizaban tópicamente. De ahí que comienza a sumarse a la experiencia mundial y comienza a apoyarse esta otra parte. Creo que el atendimiento irá principalmente en los que nos llevan la delantera, que son, como ya lo comentaban, que lo reporta el documental ilegal, del uso en los padecimientos neuropsiquiátricos y los padecimientos de dolor crónico, ¿no? Nos llevan la ventaja neurología, psiquiatría, algunos casos pediátricos que van relacionados a cualquiera de estas otras dos áreas, pero también el área de la oncología, porque desafortunadamente incluso en algunos tratamientos paliativos, cuando ya no hay más que hacer para un cáncer ser curado, una de las cosas que buscamos es precisamente inhibir el dolor que muchos tumores o muchos cánceres generan. Hay cánceres que son silenciosos y matan hasta que se desploma el paciente, ¿no? Pero hay otros que son de dolores muy intensos en determinadas áreas del cuerpo y el uso de opioides, que es otro grupo de plantas, ustedes lo recordarán por todo lo de las guerras del opio y el tráfico del mismo entre China y los anglosajones. Y aquí hay otro aspecto a tratar. Hay en regulaciones de otros países que tienen restricción sobre el uso de opioides, se ha buscado, por ejemplo, esta alternativa a los que tenían la cuestión de no podían recibir opioides para el control del dolor porque ya habían generado una cierta adicción. La alternativa sería el cannabidol. Y entonces ahí se abre otra posibilidad muy rica e interesante para estos pacientes que sí tienen ya un efecto. Saben que hay muchos medicamentos que también precisamente por eso son controlados porque pueden generar adicción. Entonces aprovechamos nuevamente el foro para aclarar que el hecho de que algo genere, la gente ya está muy familiarizada en hablar de las adicciones fisiológicas y las psicológicas. Y la marihuana está dentro de las psicológicas, no de las fisiológicas. Realmente el cuerpo no genera una dependencia del fármaco para mantenerse bien,
como lo hacen en el caso de otras drogas de abuso, como pudiera ser la cocaína, ¿no? O sea, no existe lo que médicamente llamamos un síndrome de deprivación cuando se pasa tiempo sin tomar el medicamento. Los pacientes que consumen marihuana no lo sufren. En el caso de los pacientes que son adictos a los opioides, sí lo son. Entonces, una alternativa surge ahora el cannabidol. Por otro lado, podemos decir que hablando específicamente de nuestro país, hay un estudio justamente que me gustaría comentar. Es un estudio que fue realizado en el estado de Jalisco y nos habla específicamente sobre cómo es el comportamiento de nuestros jóvenes en cuanto al consumo de tabaco, alcohol y otras drogas. Se encontró en estos resultados que al menos el 44% es un porcentaje altísimo. El 44% de los estudiantes al menos ya han fumado tabaco. Tienen al menos un 6.8% de estos jóvenes han reportado el uso de marihuana, cocaína o de ambas. De ahí que digan que el mensaje hacia la sociedad es el inicio del consumo de ciertas drogas, es como pudiera ser la marihuana, que es relativamente de fácil acceso entre los jóvenes y que pues a falta de este síndrome de deprivación o de abstinencia, pues realmente el paciente lo puede hacer como de forma muy ocasional, es la puerta de entrada a otras drogas. Por todo el contexto, somos entes biopsicosociales. Si bien la marihuana no genera la dependencia biológica, la gente que se vuelve adicta a la marihuana o que la consume con regularidad es por una condición social y psicológica, ya sea por una condición de integración, como ocurre muchas veces con los adolescentes, o de fuga. Está hablando específicamente de los problemas y puertas hacia el suicidio y escapar de la problemática actual. Específicamente lo que más nos preocupa es que obviamente el paso de la marihuana hacia la cocaína, que sí genera adicción, van muy de la mano, y esto es en una sociedad que, digámoslo de alguna manera, relativamente conservadora. Podemos decir que la gente en Jalisco es mucho más conservadora que la gente en la Ciudad de México. Se maneja bajo otros preceptos sociales y tienen este porcentaje tan alto. Sería interesante buscar algún estudio, si es que lo hay, que nos pudiera describir a los jóvenes en la Ciudad de México, pero casi podría yo apostar, sin temor a equivocarme, que el número es al menos el doble. Sí, seguramente, o sea, realmente yo creo que el problema que se vincula a esto, ¿no? Es decir, el tratar de establecer sanciones más altas y que la ley se preocupe de estos temas, pues va vinculado a esto, ¿no? Al uso recreativo que se da, y que aquí tengo la pregunta, pero voy a abstenerme porque nos vamos a salir a lo mejor un poco del tema. Es decir, los padres, ¿qué pueden hacer al respecto? Es decir, Sí, porque claro. normalmente, digamos, con el sentido común, nos hacen ver que cuando ya está muy adelantado el problema, ¿no? Es decir, cuando ya podemos hablar que el joven es un adicto, es cuando los padres se dan cuenta, ¿no? Entonces Así ya es. esto es otra problemática. No más lo planteo porque si no nos vamos a salir del tema, y Ok. hemos dicho desde el principio Que queríamos hablar hablar de la parte desde terapéutica. la parte terapéutica, ¿no? Y entonces, desde esta perspectiva, los países también han tomado distintas Ujú. posiciones. La maestra Amparo nos va a comentar al respecto qué pasa desde la perspectiva médica, ¿no? Sí, bueno, obviamente ya es más reciente, o a partir de los casos precisamente en donde ha demostrado el éxito el uso de la sustancia activa de la marihuana, que es el cannabidol, pues muchos países también, en cuanto a la perspectiva del marco jurídico, han empezado en sus legislaciones a recoger precisamente esta, pues no sé si llamarlo alguna exigencia social o un uso alternativo a la cura de las enfermedades. Yo creo que van muy de la ¿no? mano, ¿no? Sí, en ese sentido. Y bueno, pues
muchos ya permiten dentro de su legislación el uso desde la perspectiva medicinal de la marihuana. Y bueno, a nivel Latinoamérica, el país que se considera pionero en precisamente conformar toda una estructura jurídica que tiene que ver desde la producción, la compra, la venta, la posesión, el uso tanto recreativo y medicinal de la marihuana, pues es Uruguay, ¿no? Es a quien realmente se le reconoce como país pionero en este sentido por toda la estructura jurídica que efectivamente es integral. Y más reciente Colombia, que ya autoriza el uso con fines terapéuticos y paliativos, Puerto Rico también en este sentido, Chile, y bueno, el caso que todos conocemos que es el de Estados Unidos, que más de 20 de sus estados ya permiten el uso precisamente de la marihuana, incluido con estos fines medicinales. Pero también tenemos a Canadá, que en 2014 ya empieza todo el proceso para regular el cultivo de la planta con fines medicinales. Brasil en 2016, bueno, que como pudimos ver con el comentario anterior, empieza desde 2015 todo este proceso. En Jamaica también desde 2015 se despenaliza el cultivo de la marihuana y bueno, se crea la autorización para supervisar su uso con propósito médico y científico. Reino Unido también en este caso, Dinamarca en 2016 también ya anunció que a partir de 2018 los médicos podrán recetar marihuana para sus pacientes en casos específicos, como son la esclerosis múltiple, el dolor crónico o daños en la médula espinal, o también para cuestiones de quimioterapia. En Croacia, también a partir de 2015, y bueno, pionero también a nivel internacional Israel, porque ya desde 1995 implementa el uso medicinal del cannabis o de la sustancia activa de la marihuana. Y bueno, reportes de 2014 indicaron que más de 17,000 pacientes se habían beneficiado precisamente con el uso de la sustancia activa de la marihuana. Entonces ya muchos países en este sentido ya reconocen, ¿no?, como una verdadera alternativa el uso de la sustancia activa de la marihuana. Muchas gracias. Vamos a una pequeña pausa y regresamos con ustedes. Continuamos en 2 minutos. No escuché. En mi casa ya sabes. Ahora que tenemos a todo el personal, nadie dice nada ni nadie. Oye, Carlos, hace una pregunta. Que todos están en lo mismo, todos están en lo mismo, todos están hoy para cáncer de los diferentes tipos de cáncer. Para Sí, todos yo los saqué tipos una de lista procesos. y todos es mayoritariamente mira, cáncer, tumores cerebrales, migraña, dolor muscular, náuseas Ujú. y Sí, otras. todos están dentro sobre de esa. ese marco. Aquí en México salió, no me acuerdo el reportaje de aquello, pero en el tratamiento de la epilepsia. Ujú. Pasaron el caso de un chico que efectivamente había mostrado el progreso a partir del uso de la sustancia. Sí, al final es eso. Lo que pasa es que con el problema del uso recreativo, que es lo que te lleva al narcotráfico, Sí, claro. entonces opaca. ¿No? Medicina. Continuamos en 10 segundos. Continuamos con ustedes en su programa Societatis. Estamos refiriéndonos al uso terapéutico de la marihuana y nuevamente cedemos la palabra a la maestra Amparo para las recomendaciones de esta semana. Muchas gracias, doctora. Pues otras dos de nuestras recomendaciones es Bad Bodies Project Storm, que es un documental británico de 2014 que nos permite adentrarnos precisamente a la vida de las personas que han sido diagnosticadas con cáncer, desde sus etapas tempranas hasta incluso aquellos que ya están en su última etapa. Y bueno, como última esperanza, pues han empezado a experimentar con la sustancia de la marihuana, con el cannabidol.
Y bueno, pues las investigaciones han demostrado que efectivamente actúa o ayuda en este sentido en el tratamiento del cáncer. Sin embargo, pues también tienen que enfrentarse con toda esta cuestión legal, ¿no? Toda esta cuestión de la prohibición. Aunque como podemos ver, pues ya ahorita se permite su uso para efectos medicinales. El otro documental es Clearing the Smoke, The Science of Cannabis. Es un documental que precisamente nos habla o está a favor de las propiedades del uso de la marihuana. Nos presenta diversas opiniones, también quedan incluidas las opiniones escépticas, en donde obviamente se tiene que no tiene realmente los efectos que se le atribuyen. Sin embargo, pues también presenta la prueba en el tratamiento de enfermedades como el glaucoma, la epilepsia y las limitaciones que al respecto pueden existir en cuanto a su uso. Muchas gracias. Gustavo, regresando, nos ha quedado claro, puede usarse para cáncer, para esclerosis, para tipo de enfermedades. Aquí me surgen dos interrogantes, las voy a decir juntas. Primera, es decir, ¿este uso tendrá efectos negativos o tiene efectos negativos? Creo que sería muy aventurado hablar de los efectos a largo plazo, porque apenas se está llevando una investigación seria al respecto. En términos coloquiales, el uso del cannabidol en medicina ya de forma controlada está prácticamente en pañales. De hecho, uno de los grandes retos que se tiene hoy día es qué dosis le das al paciente, ¿no? Que es uno de los trabajos de la farmacología, precisamente, en el que una vez que obtienes la sustancia activa tienes que ir viendo, dependiendo de las concentraciones, cuál es la concentración o la cantidad que te genera el efecto deseado y a partir de cuándo tienes los efectos no deseados. Todavía sigue siendo un reto. Hay, de hecho, en algunas de las revistas de psiquiatría algunos autores que plantean este reto y obviamente hacen sus propuestas de cómo ellos harían esta regulación. No se sabe todavía a ciencia cierta qué cantidad de cannabidol se requiere para cada uno de los productos. Hay obviamente propuestas, pero los efectos a largo plazo, yo creo que ese dato fino no lo tengo, pero yo no calculo más de 5 años que se esté haciendo una investigación seria, o cuando mucho 10, y algunos dirán pues 10 años ya es bastante, es muy poco tiempo para conocer los efectos secundarios de los medicamentos y los principios activos. En mi experiencia yo no conozco un medicamento que no tenga efectos adversos, ninguno. Desde el ácido acetilsalicílico, por no echarnos un golazo, pero que todo el mundo ya sabe de cuál estamos hablando, no es inocuo. Nada absolutamente de lo que nosotros administramos en medicina es 100% inocuo. No creo que vaya a ser el cannabidol la excepción. Entonces, pero al menos por el momento, es más, probablemente ahorita todavía nos encontremos en dosis subterapéuticas y encontremos que se puede manejar. Hay medicamentos que se pueden utilizar a altas dosis con un margen de seguridad muy bueno. Quizás sea el caso, porque además las variantes que envuelven las diferentes patologías en las que se está utilizando el cannabidol tienen espectros de presentación muy grandes, ¿no? Si bien habíamos comentado que tiene efectos, por ejemplo, para tumores, para cáncer, también tiene efectos, por ejemplo, para migraña, ¿no? Se ha explorado la alternativa para migraña. O tiene efectos sobre epilepsia, que sabe que son procesos muy bruscos de excitación de la corteza cerebral, pero también lo tiene para los control de comportamiento de los niños que tienen alteraciones de la conducta, cualesquiera que estas pudieran, hasta el mismo TDAH, ¿no? Que tanto ha estado de moda, ¿no? Entonces, definitivamente decir no es 100% seguro, va a costar mucho trabajo responder esa pregunta en este momento, pero cada vez iremos conociendo más sobre tanto los beneficios como también los riesgos. Pero les repito, no conozco un medicamento que no tenga ningún efecto adverso. Quizá eso es algo diferente, que una cosa es que lo tenga y otra cosa es que sea frecuente.
¿no? Porque bueno, si supieran toda la lista de cosas que puede pasar con un ácido acetilsalicílico, mucha gente lo pensaría más de 10 veces antes de hacerlo, pero no quiere decir que sea frecuente, o sea, cuando se han enterado, son anecdóticos, ¿no? Y sobre todo las dosis a las que se utilizan y para los que se mandan, etcétera. Lo mismo va a ocurrir con el cannabis, y seguramente, probablemente se encuentren otros derivados del mismo, que es un avance en la farmacología. Como les decía, en la herbolaria nosotros identificamos que en una planta tiene beneficios, por ejemplo, para el dolor o para la fiebre. Se encuentra específicamente cuál es la molécula y de ahí surgen precisamente el ácido acetilsalicílico, ¿no? Y ya sabemos, venía en tal planta, pero esta es la molécula, el resto no importaba. Y a lo mejor te acababas arrastrando bacterias, hongos o cosas dañinas para el cuerpo, y se va aprendiendo con respecto a lo de la dosis. Es todo el trabajo de la farmacología, el brinco entre la herbolaria y la farmacología. La gente dice, bueno, pues es que si finalmente nos curábamos con hierbas, mejor nos vamos a lo más natural. Les digo, pues lo más natural, también lo natural mata, ¿no? El aceite de ricino también muy natural, pero puede generar estragos, ¿no? Si no sabemos darlo a la dosis y los efectos secundarios, etcétera. Entonces, y lo mismo va a pasar con el cannabis. Haciendo precisamente un recuento de esta condición, el cannabis se encuentra en una fase todavía de desarrollo. México quiere iniciar esto, ya los controles, lo que se ha logrado ya es que los laboratorios interesados pueden tener, bajo obviamente una normativa muy estricta, por decirlo de una forma, su propio cultivo para comenzar a hacer estos desarrollos y estos protocolos. Y obviamente se tiene mucho registro de en qué patologías, a qué pacientes se les da, cuál es el control, y seguramente recibirán muchas inspecciones al respecto, porque esto se tiene que tratar con pinzas. Desafortunadamente, al ser una sustancia prohibida, atrás ¿cómo se llama? En la pasta posterior viene inscrito el nombre del narcotráfico, ¿no? Entonces es un área en donde también se está yendo con pies de plomo por las condiciones propias de nuestro país, ¿no? Los países a lo mejor nórdicos o anglosajones que no tienen una producción propia, pues ha sido más fácil exportarla, ¿no? Para hacer ellos sus protocolos, que aquí, que bueno, hay que estar cuidando la puerta trasera y las ventanas y hasta las coladeras, ¿no? Entonces, la tenemos un poco difícil en ese aspecto, porque pues hay que pasar todas estas pruebas o estos obstáculos, ¿no? No solamente el que por sí mismo la marihuana representa, sino el impacto social. Y pues para desalentar a la gente que cree que, bueno, cuando se vuelva legal puedan conseguir estos medicamentos de patente y hacer su dotación, les repito, la sustancia activa que se está trabajando para estos medicamentos no es la psicotrópica, no es la psicoactiva, no es la que les va a hacer viajar, entre comillas, ¿no? Es la que va a tener el resto de los efectos benéficos, pero tampoco dará los otros, ¿no? Tampoco dará los efectos de estreñimiento, ni de deshidratación, ni de conjuntivitis, etcétera, ¿no? Entonces, vienen cosas buenas para la marihuana. Hay que quitarle mucha tierra, mucha paja de encima para que se pueda hacer, porque realmente tenemos investigadores que quieren hacer investigación seria en México. De por sí en México a veces no contamos con los recursos que nos encantaría tener para el desarrollo y la investigación en nuestro país, pero bueno, la marihuana se presenta como una gran oportunidad, porque tenemos el recurso y porque obviamente la patología y los médicos de nuestro país son de primer nivel. Entonces tenemos estas patologías sobre las que se están trabajando y podemos ofrecerle mucho al mundo a partir de esto y poder posicionar a la marihuana lejos del estandarte del narcotráfico, como incluirla dentro de nuestro arsenal terapéutico proveniente de nuestra herbolaria tradicional, ¿no? Prehispánica. Sí, totalmente reconocida, ¿no? Sí, en estos momentos yo me voy a permitir, no es referida a la marihuana, pero me encantó, es una leyenda precisamente sobre el peyote, que dice Tatehuari,
el abuelo Fuego, condujo a los dioses ancestrales en la primera búsqueda ritual del peyote. Tatewari apareció cuando los dioses ancestrales se hallaban en un templo huichol, sentados en círculo, quejándose de distintos males. Preguntaron entonces al gran dios Fuego cuál era la causa de su padecimiento, y éste les respondió que sufrían porque no habían ido a cazar el venado divino o el venado azul, que identifican precisamente con el peyote. Pero bueno, regresando a la marihuana, y que también desde esta perspectiva hay que señalar que, aunque como bien lo has dicho, se identifica normalmente con el problema del narcotráfico y del uso adictivo que hacen, tiene otros usos. Es decir, estamos hablando que dentro de la parte alucinógena son las hojas, pero el tallo también puede tener y tiene usos, yo no sé si positivos o benéficos, ¿no? Porque leímos que se puede hacer ropa, que se puede hacer cuerdas, sí, claro, que para construcción se puede usar, ¿no? Entonces, sin embargo, nos opaca la visión negativa. Sí. Se limita todos los recursos que tiene una planta solo por su por este aspecto pues de droga de abuso, ¿no? Sí, yo creo que eso debe pasar, porque seguramente a los que nos gusta salir a pueblear nos han ofrecido morrales hechos precisamente con la fibra de la marihuana, ¿no? O pulseras, y todos se quedan así como, ¿y de dónde lo sacó? ¿No? O sea, en vez de reconocer de, oye, qué buen trabajo artesanal, ¿no? Trabajar una fibra, no, y qué hizo con las hojas, ¿no? Eso lo hizo mientras se fumaba lo demás, ¿no? Sí, no lo podemos evitar, y eso ojalá que lo podamos separar como sociedad. Claro, es importante, ha sido el objetivo de esta ocasión, señalarles que la marihuana tiene, digamos, un lado positivo. Así es. Que en el caso de nuestro país está un poco olvidado, que además deberíamos de fomentarlo, porque va a redundar en beneficio de personas que tienen enfermedades o que tienen situaciones de salud preocupantes, y que a lo mejor la investigación, sería un punto importante, debía de fomentarse. Mil gracias por acompañarnos el día de hoy. Damos el millón de gracias a Gustavo por acompañarnos nuevamente. Y ustedes, si quieren estar en contacto con nosotros, por favor de hacerlo a través del Twitter o del correo seminario de sociología, facultad de derecho.unam. Damos un saludo a las personas que nos han visto el día de hoy, y estaremos atentas a sus preguntas para responderlas. Gracias por el día de hoy y nos vemos la próxima semana. Yo nunca pude conectarme, es que dije, va a comenzar a reverberar. Pues, no estamos fuera porque la persona encargada de estar fuera no estamos fuera. Este beneficio. Y a propósito del comentario que hacía de que estaban muy de la mano junto con el peyote y junto con los hongos alucinógenos, de hecho ya hay formulaciones, por decirlo de alguna forma, magistrales, obviamente no son comerciales, que manejan combinaciones tanto de peyote como de marihuana para su aplicación tópica para los dolores crónicos, en una especie de gel antiinflamatorio, que en realidad más bien es un gel analgésico. Sin embargo, sí quisiera aprovechar la oportunidad para aclarar un punto que a veces lo han puesto en contrapeso en las leyes, apoyando a la parte recreativa y a dar puerta abierta, porque realmente el problema no es la puerta abierta hacia la investigación. La puerta abierta hacia la investigación se abre, nada más obviamente lo tienen que controlar por el riesgo del mal uso del recurso como en forma recreativa. Pero la gente que defiende la parte recreativa, ya hay estudios que podemos encontrar en literatura médica que nos habla del daño que genera la inhalación o el fumar marihuana en edades tempranas, porque genera un daño a nivel de la corteza cerebral. Los cambios a veces son relativamente sutiles, pero uno de los cambios que se han identificado es la memoria verbal está retrasada. Entonces es gente que tiene ciertas dificultades para la expresión. De ahí que muchas veces
la gente, cuando alguien está hablando muy lento, pausado, reacciona, le digan está marihuano, ¿no? Eso, obviamente, en un menor grado en una gente que ya no está bajo los efectos de la sustancia, por la afectación que hace en la corteza cerebral el cannabis, se ve afectada esta memoria verbal, ¿no? Que es para podernos expresar adecuadamente. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Cuando lleguen ahora los productos de patente, pues tenemos que tener precisamente este cuidado de que sea cannabidol lo que estamos utilizando y no sea propiamente la marihuana completa como tal, porque sí tiene riesgos para la salud, ¿no? Y en estas enfermedades que nos has dicho que pueden tratarse con la marihuana, ¿cuál es la efectividad? Incluso hay casos de epilepsia que han encontrado la luz, que han sido de difícil control, o de chicos con autismo, que han tenido muy buen resultado. Siguen desarrollándose los estudios, pero ya los neurólogos pediatras han respaldado el uso de estas alternativas terapéuticas en los casos que han sido de difícil control con las terapias habituales. Entonces, la verdad es que ayuda mucho. Otro de los campos importantes donde se puede echar mano de esta sustancia es, por ejemplo, los pacientes oncológicos. Ustedes saben que cuando los pacientes reciben quimioterapia, algunas de las mayores complicaciones o molestias que tienen los pacientes con quimioterapia son las intensas náuseas y vómitos que les vienen con el efecto de estos medicamentos. A través del uso de marihuana se ha podido, bueno, específicamente el cannabidol, se ha podido disminuir de forma importante estos síntomas. Por otro lado, lo que habíamos comentado, epilepsia, autismo, que son a veces muy angustiantes para los padres, se han logrado hacer existe buena evidencia al respecto. Entonces, creo que todavía estamos parados ante un portal hacia la exploración de estas plantas o de estos productos naturales con efectos alucinógenos, pero que si vamos desmenuzando los efectos, no es lo alucinógeno lo que estamos buscando, sino toda la serie de síntomas que se alivian con el uso de este tipo de drogas recreativas. Y entonces encontramos precisamente moléculas que están asociadas, pero que no son propiamente las psicotrópicas, sino que tienen un efecto en otro nivel. De ahí que la gente que se aplica las cremas o los geles con cannabidol en la piel tengan un efecto relajante, pero no tengan un efecto psicotrópico, no tienen estas otras alteraciones. Que también hay que comentar, la marihuana, además de sus efectos a nivel del sistema nervioso central, también tienen efectos sobre la hidratación de las mucosas. La gente cuando está bajo los efectos de la marihuana tiene resequedad de las mucosas, la boca, los ojos, incluso llega a haber alteración del tránsito intestinal y pueden tener también efectos cardiológicos. También efectos sobre la vasculatura, de ahí que aparezcan con los ojos enrojecidos. Junto que además, si se dan cuenta, son muchas cosas que ocurren con una sola sustancia. Entonces ahí nos damos cuenta que existen diferentes componentes en la misma planta, pero que tienen efectos distintos en todo el cuerpo. Entonces hemos ido desmenuzando y precisamente estos son de las cosas pues más alentadoras que tenemos. Pues vamos a una pequeña pausa y regresamos con ustedes. Continuamos en 2 minutos. Si no se va la imagen y nos dejan hablar solos. No, ya no se va. ¿Ya que se cargó? Sí, no sé. Este es un complot. Exactamente. Como estamos hablando de un tema sospechosito. Exacto. ¿No? Entonces,
¿Qué? ¿Puedo tomar agüita? Es para ti. Ah, gracias. Perdón. Que con estos climas locos. Ay, sí. ¿Y están bien o pedimos que nos apagamos el aire? No, por mí está bien, porque afuera está haciendo un calorón. Sí, vengo calorado. ¿Ustedes están bien? Sí. Ah, bueno. Oye, que luego Diana, Si ¿me pudiéramos enfermé? comer. Me enfermé toda la vida. No, güey. Y me tengo que ausentar como una Vamos, semana. 10 segundos. Ok. ¿Eh? Regresamos con ustedes y siguiendo nuestra tradición les cedo el uso de la palabra a la maestra Amparo para que nos haga las recomendaciones de esta semana. Muchas gracias, doctora. Bueno, en esta ocasión vamos a recomendar documentales a propósito del tema que estamos tratando. El primero se llama Hijos de la Tierra, que es un documental de 2016 que ganó el premio Goya al mejor cortometraje documental. Y bueno, en ella se nos presentan entrevistas de personas que creen fervientemente en el uso de plantas y otros productos de la naturaleza para curar enfermedades y obviamente con menos secuelas que las de medicamentos de patente. También se presentan entrevistas de los llamados yerberos o curanderos y que obviamente la lucha también por conservar precisamente estas tradiciones o esta tradición de la medicina herbolaria y pues heredarlos a la siguiente generación. El otro documental es Ilegal, que es un documental brasileño de 2014 en donde nos muestra la lucha que las personas con enfermedades sufren día a día y que, bueno, a pesar de los tratamientos médicos, pues no han tenido ninguna efectividad en los mismos y esto ha mermado su calidad de vida, principalmente su estado de salud y por tanto los familiares en esta desesperación por ayudar a sus familiares pues empiezan a experimentar o buscar alternativas y precisamente la encuentran en la sustancia activa de la marihuana, que es el cannabidol. Pero también nos muestra toda esta parte de lucha que tienen que ir específicamente contra la estructura o la normativa jurídica, porque precisamente la marihuana es una sustancia prohibida. En este entonces, en 2014, por lo menos lo era para Brasil, pero precisamente a raíz del documental es como se empieza a permitir que ciertas profesionales como neurocirujanos, psiquiatras y pediatras puedan prescribir la sustancia activa del cannabidol a niños especialmente que padezcan epilepsias y cuyos tratamientos pues no hayan sido efectivos. Fue precisamente a raíz del documental, entonces son nuestras recomendaciones. Muy bien. Bueno, estamos hablando sobre el uso terapéutico de la marihuana, que normalmente se ve un poco o un mucho opacado por el uso recreativo, ¿no? Así es. En general, si nosotros hablamos de marihuana, yo creo que las personas piensan de inmediato en el uso recreativo o de ocio. Entonces, esta parte médica que siento que es poco conocida, excepto aquellas personas que han hecho uso o que los médicos les han significado que la utilicen. En el caso de México, podríamos decir que sí se está utilizando con pacientes. Ya hay algunos protocolos controlados, son muy pocos. Sin embargo, por toda la normatividad que se tiene, hay que pasar por muchas pruebas, muchos filtros. No podemos decir como tal que ya esté en un desarrollo, cosa que a lo mejor todo el mundo diría, ¿cómo? Si somos un gran productor de marihuana, ¿no? ¿Por qué no lo hay? Estamos todavía en esa fase. COFEPRIS está regulándolo con mucho cuidado. Yo creo que eso es algo muy responsable, sobre todo porque además vivimos en una sociedad en donde la automedicación ocupa el primero, segundo, tercero, cuarto y quinto lugar de indicación de un medicamento o de algún remedio, ¿no? De hecho, aprovechando lo que comentaban, esto no es un documental, esto realmente fue como una cápsula o es un video muy corto de un grupo de padres, de hecho anglosajón si mal no recuerdo, que precisamente en los chicos con autismo, ellos son los que comienzan a reportar. A alguien, como suceden muchas cosas, se les ocurre, le han dado todo a sus hijos para el control del autismo, saben que son chicos que
dentro del espectro autista, sobre todo a quien se les da, no es a los que tienen el perfil tranquilo y aislado, sino a los que tienen estos cuadros de exasperación, de grito y de falta de control. Los padres, pues buscando alternativas, a alguien se le ocurrió y comenzaron a notar cómo el chico iba mejorando, tenía mayor concentración, toleraba mejor todos los estímulos externos porque ellos están en un estado de hiperexcitabilidad. Y es a partir de los reportes que se comienza incluso a hacer viral en redes sociales y la gente comienza a interesarse en eso. Y entonces comienzan a salir las anécdotas. En México, si somos honestos como tal, lleva mucho tiempo usándose como un efecto analgésico. Les decía que como fórmulas magistrales están tanto las infusiones como los geles y las cremas que tienen triturado, disuelto o infusionado el cannabis. Y entonces lo utilizaban tópicamente. De ahí que comienza a sumarse a la experiencia mundial y comienza a apoyarse esta otra parte. Creo que el advenimiento irá principalmente en los que nos llevan la delantera, que son, como ya lo comentaban, que lo reporta el documental ilegal, del uso en los padecimientos neuropsiquiátricos y los padecimientos de dolor crónico, ¿no? Nos llevan la ventaja neurología, psiquiatría, algunos casos pediátricos que van relacionados a cualquiera de estas otras dos áreas, pero también el área de la oncología, porque desafortunadamente incluso en algunos tratamientos paliativos, cuando ya no hay más que hacer para un cáncer ser curado, una de las cosas que buscamos es precisamente inhibir el dolor que muchos tumores o muchos cánceres generan. Hay cánceres que son silenciosos y matan hasta que se desploma el paciente, ¿no? Pero hay otros que son de dolores muy intensos en determinadas áreas del cuerpo y el uso de opioides, que es otro grupo de plantas, ustedes lo recordarán por todo lo de las guerras del opio y el tráfico del mismo entre China y los anglosajones. Y aquí hay otro aspecto a tratar. Hay en regulaciones de otros países que tienen restricción sobre el uso de opioides, se ha buscado, por ejemplo, esta alternativa a los que tenían la cuestión de no podían recibir opioides para el control del dolor porque ya habían generado una cierta adicción. La alternativa sería el cannabidol. Y entonces ahí se abre otra posibilidad muy rica e interesante para estos pacientes que sí tienen ya un efecto. Saben que hay muchos medicamentos que también precisamente por eso son controlados porque pueden generar adicción. Entonces aprovechamos nuevamente el foro para aclarar que el hecho de que algo genere, la gente ya está muy familiarizada en hablar de las adicciones fisiológicas y las psicológicas. Y la marihuana está dentro de las psicológicas, no de las fisiológicas. Realmente el cuerpo no genera una dependencia del fármaco para mantenerse bien, como lo hacen en el caso de otras drogas de abuso, como pudiera ser la cocaína, ¿no? O sea, no existe lo que médicamente llamamos un síndrome de deprivación, cuando se pasa tiempo sin tomar el medicamento. Los pacientes que consumen marihuana no lo sufren. En el caso de los pacientes que son adictos a los opioides, sí lo son. Entonces, una alternativa surge ahora el cannabidol. Por otro lado, podemos decir que hablando específicamente de nuestro país, hay un estudio justamente que me gustaría comentar. Es un estudio que fue realizado en el estado de Jalisco y nos habla específicamente sobre cómo es el comportamiento de nuestros jóvenes en cuanto al consumo de tabaco, alcohol y otras drogas. Se encontró en estos resultados que al menos el 44% es un porcentaje altísimo. El 44% de los estudiantes al menos ya han fumado tabaco. Tienen al menos un 6.8% de estos jóvenes han reportado el uso de marihuana, cocaína o de ambas. De ahí que digan que el mensaje hacia la sociedad es
el inicio del consumo de ciertas drogas es como pudiera ser la marihuana, que es relativamente de fácil acceso entre los jóvenes y que pues a falta de este síndrome de deprivación o de abstinencia, pues realmente el paciente lo puede hacer como de forma muy ocasional, es la puerta de entrada a otras drogas por todo el contexto. Somos entes biopsicosociales. Si bien la marihuana no genera la dependencia biológica, la gente que se vuelve adicta a la marihuana o que la consume con regularidad es por una condición social y psicológica, ya sea por una condición de integración, como ocurre muchas veces con los adolescentes, o de fuga. Está hablando específicamente de los problemas y puertas hacia el suicidio y escapar de la problemática actual. Específicamente lo que más nos preocupa es que obviamente el paso de la marihuana hacia la cocaína, que sí genera adicción, van muy de la mano. Y esto es en una sociedad que, digámoslo de alguna manera, relativamente conservadora. Podemos decir que la gente en Jalisco es mucho más conservadora que la gente en la Ciudad de México. Se maneja bajo otros preceptos sociales y tienen este porcentaje tan alto. Sería interesante buscar algún estudio, si es que lo hay, que nos pudiera describir a los jóvenes en la Ciudad de México, pero casi podría yo apostar, sin temor a equivocarme, que el número es al menos el doble. Sí, seguramente, o sea, realmente yo creo que el problema que se vincula a esto, ¿no? Es decir, el tratar de establecer sanciones más altas y que la ley se preocupe de estos temas, pues va vinculado a esto, ¿no? Al uso recreativo que se da, y que aquí tengo la pregunta, pero voy a abstenerme porque nos vamos a salir a lo mejor un poco del tema, es decir, los padres que pueden hacer al respecto, es decir, Sí, porque claro. normalmente, digamos, con el sentido común, nos hacen ver que cuando ya está muy adelantado el problema, ¿no? Es decir, cuando ya podemos hablar que el joven es un adicto, es cuando los padres se dan cuenta, ¿no? Entonces Así ya es. esto es otra problemática. No más lo planteo porque si no nos vamos a salir del tema, y Ok. hemos dicho desde el principio Que queríamos hablar de la parte desde terapéutica. la parte terapéutica, ¿no? Y entonces, desde esta perspectiva, los países también han tomado distintas Ujú. posiciones. La maestra Amparo nos va a comentar al respecto qué pasa desde la perspectiva médica, ¿no? Sí, bueno, obviamente ya es más reciente, o a partir de los casos precisamente en donde ha demostrado el éxito el uso de la sustancia activa de la marihuana, que es el cannabidol, pues muchos países también, en cuanto a la perspectiva del marco jurídico, han empezado en sus legislaciones a recoger precisamente esta, pues no sé si llamarlo alguna exigencia social o un uso alternativo a la cura de las enfermedades. Yo creo que van muy de la ¿no? mano, ¿no? Sí, en ese sentido. Y bueno, pues muchos ya permiten dentro de su legislación el uso desde la perspectiva medicinal de la marihuana. Y bueno, a nivel Latinoamérica, el país que se considera pionero en precisamente conformar toda una estructura jurídica que tiene que ver desde la producción, la compra, la venta, la posesión, el uso tanto recreativo y medicinal de la marihuana, pues es Uruguay, ¿no? Es a quien realmente se le reconoce como país pionero en este sentido, por toda la estructura jurídica que efectivamente es integral. Y más reciente, Colombia, que ya autoriza el uso con fines terapéuticos y paliativos. Puerto Rico también en este sentido, Chile, y bueno, el caso que todos conocemos, que es el de Estados Unidos, que más de 20 de sus estados ya permiten el uso precisamente de la marihuana, incluido con estos fines medicinales. Pero también tenemos a Canadá, que en 2014 ya empieza todo el proceso para regular el cultivo de la planta con fines medicinales. Brasil en 2016, bueno, que como pudimos ver con el comentario anterior, empieza desde 2015 todo este proceso. En Jamaica también desde 2015 se despenaliza el cultivo de la marihuana, y bueno, se crea la autorización para supervisar su uso con propósito médico y científico. Reino Unido también en este caso, Dinamarca en 2016 también ya anunció que a partir de 2018 los médicos podrán recetar
marihuana para sus pacientes en casos específicos, como son la esclerosis múltiple, el dolor crónico o daños en la médula espinal, o también para cuestiones de quimioterapia. En Croacia, también a partir de 2015, y bueno, el pionero también a nivel internacional, Israel, porque ya desde 1995 implementa el uso medicinal del cannabis o de la sustancia activa de la marihuana. Y bueno, reportes de 2014 indicaron que más de 17,000 pacientes se habían beneficiado precisamente con el uso de la sustancia activa de la marihuana. Entonces ya muchos países en este sentido ya reconocen, ¿no?, como una verdadera alternativa el uso de la sustancia activa de la marihuana. Muchas gracias. Vamos a una pequeña pausa y regresamos con ustedes. Continuamos en 2 minutos. No escuché. Ahora que tenemos a todo el personal, nadie dice nada. Mira. Oye, Carlos, hace una pregunta. Que todos estén lo mismo, todos están en lo mismo, todos están hoy para cáncer de los diferentes tipos de cáncer. Para Sí, todos yo los saqué tipos una de lista cáncer. y todos es mayoritariamente mira, cáncer, tumores cerebrales, migraña, dolor muscular, náuseas Ujú. y Sí, otras. todos están dentro sobre de esa. ese marco. Aquí en México salió, no me acuerdo el reportaje de aquello, pero en el tratamiento de la epilepsia, ¿no? Entonces, pasaron el caso de un chico que efectivamente había mostrado el progreso a partir del uso de la sustancia. Sí, al final es eso. Lo que pasa es que con el problema del uso recreativo, que es lo que te lleva al narcotráfico, Sí, claro. entonces opaca. ¿No? Continuamos en 10 segundos. Continuamos con ustedes en su programa Societatis. Estamos refiriéndonos al uso terapéutico de la marihuana y nuevamente cedemos la palabra a la maestra Amparo para las recomendaciones de esta semana. Muchas gracias, doctora. Pues otras dos de nuestras recomendaciones es Bad Bodies Project Storm, que es un documental británico de 2014 que nos permite adentrarnos precisamente a la vida de las personas que han sido diagnosticadas con cáncer, desde sus etapas tempranas hasta incluso aquellos que ya están en su última etapa. Y bueno, como última esperanza, pues han empezado a experimentar con la sustancia de la marihuana, con el cannabidol. Y bueno, pues las investigaciones han demostrado que efectivamente actúa o ayuda en este sentido en el tratamiento del cáncer. Sin embargo, pues también tienen que enfrentarse con toda esta cuestión legal, ¿no? Toda esta cuestión de la prohibición. Aunque como podemos ver, pues ya ahorita se permite su uso para efectos medicinales. El otro documental es Clearing the Smoke, The Science of Cannabis. Es un documental que precisamente nos habla o está a favor de las propiedades del uso de la marihuana. Nos presenta diversas opiniones, también quedan incluidas las opiniones escépticas, en donde obviamente sostienen que no tiene realmente los efectos que se le atribuyen. Sin embargo, pues también presenta la prueba en el tratamiento de enfermedades como el glaucoma, la epilepsia y las limitaciones que al respecto pueden existir en cuanto a su uso. Muchas gracias. Gustavo, regresando, nos ha quedado claro, puede usarse para cáncer, para esclerosis, para tipo de enfermedades. Aquí me surgen dos interrogantes, las voy a decir juntas. Primera, es decir, ¿este uso tendrá efectos negativos o tiene efectos negativos? Creo que sería muy aventurado hablar de los efectos a largo plazo, porque apenas se está llevando una investigación seria al respecto. En términos coloquiales, el uso del cannabidol en medicina ya de forma controlada
está prácticamente en pañales. De hecho, uno de los grandes retos que se tiene hoy día es qué dosis le das al paciente, ¿no? Que es uno de los trabajos de la farmacología, precisamente, en el que una vez que obtienes la sustancia activa tienes que ir viendo, dependiendo de las concentraciones, cuál es la concentración o la cantidad que te genera el efecto deseado y a partir de cuándo tienes los efectos no deseados. Todavía sigue siendo un reto. Hay, de hecho, en algunas de las revistas de psiquiatría algunos autores que plantean este reto y obviamente hacen sus propuestas de cómo ellos harían esta regulación. No se sabe todavía a ciencia cierta qué cantidad de cannabidol se requiere para cada uno de los productos. Hay obviamente propuestas, pero los efectos a largo plazo, yo creo que ese dato fino no lo tengo, pero yo no calculo más de 5 años que se esté haciendo una investigación seria, o cuando mucho 10, y algunos dirán pues 10 años ya es bastante, es muy poco tiempo para conocer los efectos secundarios de los medicamentos y los principios activos. En mi experiencia yo no conozco un medicamento que no tenga efectos adversos, ninguno. Desde el ácido acetilsalicílico, por no echarnos un golazo, pero que todo el mundo ya sabe de cuál estamos hablando, no es inocuo. Nada absolutamente de lo que nosotros administramos en medicina es 100% inocuo. No creo que vaya a ser el cannabidol la excepción. Entonces, pero al menos por el momento, es más, probablemente ahorita todavía nos encontremos en dosis subterapéuticas y encontremos que se puede manejar. Hay medicamentos que se pueden utilizar a altas dosis con un margen de seguridad muy bueno. Quizás sea el caso, porque además las variantes que envuelven a las diferentes patologías en las que se está utilizando el cannabidol tienen espectros de presentación muy grandes, ¿no? Si bien habíamos comentado que tiene efectos, por ejemplo, para tumores, para cáncer, también tiene efectos, por ejemplo, para migraña, ¿no? Se ha explorado la alternativa para migraña. O tiene efectos sobre epilepsia, que sabe que son procesos muy bruscos de excitación de la corteza cerebral, pero también lo tiene para los control de comportamiento de los niños que tienen alteraciones de la conducta, cualesquiera que estos pudieran, hasta el mismo TDAH, ¿no? Que tanto ha estado de moda, ¿no? Entonces, definitivamente decir no es 100% seguro, va a costar mucho trabajo responder esa pregunta en este momento, pero cada vez iremos conociendo más sobre tanto los beneficios como también los riesgos. Pero les repito, no conozco un medicamento que no tenga ningún efecto adverso. Quizá es algo diferente, que una cosa es que lo tenga y otra cosa es que sea frecuente, ¿no? Porque bueno, si supieran toda la lista de cosas que puede pasar con un ácido acetilsalicílico, mucha gente lo pensaría más de 10 veces antes de hacerlo, pero no quiere decir que sea frecuente. O sea, cuando se han enterado, son anecdóticos, ¿no? Y sobre todo las dosis a las que se utilizan y para los que se mandan, etcétera. Lo mismo va a ocurrir con el cannabis, y seguramente, probablemente se encuentren otros derivados del mismo, que es un avance en la farmacología. Como les decía, en la herbolaria nosotros identificamos que en una planta tiene beneficios, por ejemplo, para el dolor o para la fiebre. Se encuentra específicamente cuál es la molécula y de ahí surgen precisamente el ácido acetilsalicílico, ¿no? Y ya sabemos, venía en tal planta, pero esta es la molécula, el resto no importaba. Y a lo mejor te acababas arrastrando bacterias, hongos o cosas dañinas para el cuerpo, y se va aprendiendo con respecto a lo de la dosis. Es todo el trabajo de la farmacología, el brinco entre la herbolaria y la farmacología. La gente dice, bueno, pues es que si finalmente nos curábamos con hierbas, mejor nos vamos a lo más natural. Y les digo, pues lo más natural, también lo natural mata, ¿no? El aceite de resino también muy natural, pero puede generar estragos, ¿no? Si no sabemos darle la dosis y los efectos secundarios, etcétera. Entonces, y lo mismo va a pasar con el cannabis. Haciendo precisamente un recuento de esta condición,
El cannabis se encuentra en una fase todavía de desarrollo. México quiere iniciar esto, ya los controles, lo que se ha logrado ya es que los laboratorios interesados pueden tener, bajo obviamente una normativa muy estricta, por decirlo de una forma, su propio cultivo para comenzar a hacer estos desarrollos y estos protocolos. Y obviamente se tiene mucho registro de en qué patologías, a qué pacientes se les da, cuál es el control, y seguramente recibirán muchas inspecciones al respecto, porque esto se tiene que tratar con pinzas. Desafortunadamente, al ser una sustancia prohibida, atrás ¿cómo se llama? En la pasta posterior viene inscrito el nombre del narcotráfico, ¿no? Entonces es un área en donde también se está yendo con pies de plomo por las condiciones propias de nuestro país, ¿no? Y los países a lo mejor nórdicos o anglosajones que no tienen una producción propia, pues ha sido más fácil exportarla, ¿no? Para hacer ellos sus protocolos, que aquí, que bueno, hay que estar cuidando la puerta trasera y las ventanas y hasta las coladeras, ¿no? Entonces, la tenemos un poco difícil en ese aspecto, porque pues hay que pasar todas estas pruebas o estos obstáculos, ¿no? No solamente el que por sí mismo la marihuana representa, sino el impacto social. Y pues para desalentar a la gente que cree que, bueno, cuando se vuelva legal puedan conseguir estos medicamentos de patente y hacer su dotación, les repito, la sustancia activa que se está trabajando para estos medicamentos no es la psicotrópica, no es la psicoactiva, no es la que les va a hacer viajar, entre comillas, ¿no? Es la que va a tener el resto de los efectos benéficos, pero tampoco dará a los otros, ¿no? Tampoco dará los efectos de estreñimiento, ni de deshidratación, ni de conjuntivitis, etcétera, ¿no? Entonces, vienen cosas buenas para la marihuana. Hay que quitarle mucha tierra, mucha paja de encima para que se pueda hacer, porque realmente tenemos investigadores que quieren hacer investigación seria en México. De por sí en México a veces no contamos con los recursos que nos encantaría tener para el desarrollo y la investigación en nuestro país, pero bueno, la marihuana se presenta como una gran oportunidad, porque tenemos el recurso y porque obviamente la patología y los médicos de nuestro país son de primer nivel. Entonces tenemos estas patologías sobre las que se están trabajando y podemos ofrecerle mucho al mundo a partir de esto y poder posicionar a la marihuana lejos del estandarte del narcotráfico, como incluirla dentro de nuestro arsenal terapéutico proveniente de nuestra herbolaria tradicional, ¿no? Prehispánica. Sí, que totalmente reconocida, ¿no? Es decir, en este momento yo me voy a permitir, no es referida a la marihuana, pero me encantó, es una leyenda precisamente sobre el peyote, que dice: Tateguari, el abuelo fuego, condujo a los dioses ancestrales en la primera búsqueda ritual del peyote. Tateguari apareció cuando los dioses ancestrales se hallaban en un templo huichol, sentados en círculo, quejándose de distintos males. Preguntaron entonces al gran dios fuego cuál era la causa de su padecimiento, y éste les respondió que sufrían porque no habían ido a cazar el venado divino o el venado azul, que identifican precisamente con el peyote. Pero bueno, regresando a la marihuana, y que también desde esta perspectiva hay que señalar que, aunque como bien lo has dicho, se identifica normalmente con el problema del narcotráfico y del uso adictivo que hacen, tiene otros usos. Es decir, estamos hablando que dentro de la parte alucinógena son las hojas, pero el tallo también puede tener y tiene usos, yo no sé si positivos o benéficos, ¿no? Porque leímos que se puede hacer ropa, que se puede hacer cuerdas, sí, claro, que para construcción se puede usar, ¿no? Entonces, sin embargo, nos opaca la visión negativa. Sí. Se limita todos los recursos que tiene una planta solo por este aspecto pues de droga de abuso, ¿no? Sí, yo creo que eso debe pasar, porque seguramente a los que nos gusta salir a pueblear nos han ofrecido morrales
hechos precisamente con la fibra de la marihuana, ¿no? O pulseras o... Y todos se quedan así como, ¿y de dónde lo sacó? ¿No? O sea, en vez de reconocer de, oye, qué buen trabajo artesanal, ¿no? Trabajar una fibra, no, es, ¿y qué hizo con las hojas? ¿No? Eso lo hizo mientras se fumaba lo demás, ¿no? Sí, no lo podemos evitar y eso ojalá que lo podamos separar como sociedad. Claro, es importante, ha sido el objetivo de esta ocasión, señalarles que la marihuana tiene, digamos, un lado positivo, Así es. que en el caso de nuestro país está un poco olvidado, que además deberíamos de fomentarlo, que va a redundar en beneficio de personas que tienen enfermedades o que tienen situaciones de salud preocupantes y que a lo mejor la investigación, este sería un punto importante, debía de fomentarse. Mil gracias por acompañarnos el día de hoy. Damos el millón de gracias a Gustavo por acompañarnos nuevamente. Y ustedes, si quieren estar en contacto con nosotros, favor de hacerlo a través del Twitter o del correo seminario de sociología, facultad de derecho.unam. Damos un saludo a las personas que nos han visto el día de hoy y estaremos atentas a sus preguntas para responderlas. Gracias por el día de hoy y nos vemos la próxima semana. Yo nunca pude conectarme, es que dije, va a comenzar a reverberar. Pues no estamos fuera porque la persona encargada de estar fuera no estamos fuera.